estos? Sería la localización de la infección como tal, doctora. La meningitis habla de una infección en las meninges, bueno, sí, y la encefalquima. Ok, ¿y nada más se puede dar por infecciones? ¿No? ¿Nadie leyó algo al respecto? Bueno, vamos a ver algunos otros conceptos que no siempre van a ser por infecciones. Vamos a ver que estos los vamos a tomar como algunos sindromáticos, ¿vale? Entonces, la meningitis como tal es un proceso inflamatorio que se va a limitar a las meninges, ¿no? Que son las capas que van a cubrir el encéfalo. Y la encefalitis, claro, como dice su compañera, es la afección al parénquima cerebral como tal. Entonces, hay que distinguir una y otra para poder hacer los diagnósticos diferenciales en cuanto a la etiología, y para esto nos va a servir el tiempo de evolución, ¿no? Entonces, el síndrome meningio va a tener la tríada clásica de fiebre, cefalea y signos meningios, ¿no? Aunque los tres no necesariamente se tienen que presentar al mismo tiempo. Los signos meningios, pues ya los conocen, el Brunzinski, irritación de rigidez de nuca o el Kerning, ¿no? Esto es algo muy importante que revisen cuando están revisando a un paciente con dolor de cabeza, porque si bien se puede presentar con cefalea y rigidez de nuca, eso es algo que sí puede pasar. Si el síndrome encefalítico viene con fiebre, cefalea y alteraciones de las funciones mentales, ¿no? Aquí no va a haber signos meningios, pero los pacientes se van a presentar, por ejemplo, con confusión, delirium, estupor o coma, o alteración de la emisión del lenguaje o crisis epilépticas, ¿no? Todo esto nos está hablando de afección al parénquima. Y cuando tenemos datos de síndrome meningio con irritación meningia y además inflamación en el encéfalo, vamos a decir que esto es un síndrome meningoencefalítico, ¿de acuerdo? Y así es como se va a hacer el sindromático cuando se juntan estos signos y síntomas. En cuanto al tiempo de evolución, se ha hecho esta clasificación más o menos de forma aleatoria, en donde va a ser agudo en algunas horas a días, subagudo de 2 a 4 semanas, y crónica nos vamos a referir cuando ya tenemos más de 4 semanas con los síntomas. Entonces, las etiologías infecciosas, la parte aguda, pues lo más frecuente va a ser que esté dada por bacterias y virus, y las infecciones crónicas nos las van a dar los hongos, las micobacterias o sífilis. Entonces, las causas infecciosas pueden ser también parásitos, ¿no? Hongos, lo que sea puede infectar el sistema nervioso. Y por edades, de forma general, aunque no son regla, las infecciones bacterianas van a afectar más a adultos mayores y las virales a niños, ¿no? Ahora, hay otras causas, estos son síndromes, ¿no? Es decir, vamos a tener irritación de las meninges o irritación del encéfalo como tal, pero también hay otras causas que no son infecciosas, como autoinmunes, y esto puede pasar en procesos postinfecciosos o tóxicos, ¿no? Como quimioterapia. O puede haber carcinomatosis con infiltración celular, con células pequeñas de cáncer directamente hacia el sistema nervioso. Entonces, estos son conceptos que antes, por ejemplo, no los veíamos en la facultad, y ahora es algo que se está estudiando mucho, pero además es algo más frecuente de lo que pensábamos. Entonces, bien, si puede ser el mecanismo directo por extensión secundaria de la viremia y por algo inflamatorio, también puede ser una respuesta autoinmune posterior a una infección, ¿no? Y entonces vamos a tener la etiología, dividirlas en etiología infecciosa, o pueden ser autoinmunitarias en las encefalitis autoinmunes relacionado a múltiples anticuerpos, o algo que se presenta
posterior a la infección que se llama encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Que es una de las manifestaciones de lesiones desmielinizantes en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los métodos diagnósticos? Una, pues primero, claro, tenemos que ver los signos vitales del paciente, ver si tiene fiebre, si tiene respuesta inflamatoria, si hay taquicardia, ¿no? Laboratorios generales, ver si hay aumento de BCG, PCR, si está relacionado o no a infección por el VIH, si es un paciente inmunocomprometido o no, si hay sífilis, si virus de hepatitis B, C. El virus de VIH por sí solo les puede dar también cuadros de encefalitis, hemocultivos o el perfil de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos también ya hay paneles que se toman en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto hay que sospecharlo. No todas las causas, como les dije desde el principio, no son infecciosas, ¿vale? Ahora, la punción lumbar es el método diagnóstico más importante porque es lo que nos va a permitir analizar el líquido cefalorraquídeo y ayudarnos a la sospecha diagnóstica, ¿no? La punción lumbar es un procedimiento que se hace de forma ambulatoria, en general es muy seguro en el servicio de urgencias, pero bueno, dentro del hospital, en alguna área que esté limpia, que esté designada para este procedimiento, ¿no? Se coloca, se limpia, se hacen las técnicas de asepsia y antisepsia, de forma local, se pone anestésicos locales y se introduce una aguja para obtener líquido, o sea, sin la jeringa, ¿eh? Una aguja y se deja que el líquido salga a presión normal y se va a recolectar el líquido cefalorraquídeo y se va a mandar a analizar para citoquímico, en donde nos van a reportar células, proteínas y glucosas. El citológico es para mandarlo a patología, y ver si no hay alguna célula maligna. Se va a realizar también la tinción Gram, los cultivos y el análisis de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, este es el estudio más importante. Entonces, lo vamos a ver desde que vemos la apariencia del líquido, ¿no? Una es diferente ver un líquido turbio que nos va a hacer pensar más en algo bacteriano, a ver algo completamente agua de roca, que es la forma normal, que esto nos va a orientar más a infecciones virales o a procesos autoinmunes, por ejemplo, en donde no vemos que haya pus como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a analizar las células, las proteínas, la glucosa normal en el líquido cefalorraquídeo es 2/3 de la sanguínea, es decir, para que ustedes puedan decir que la glucosa es normal, necesitan compararla con la glucosa que está en sangre, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el PCR ya disponible y es para los principales virus y bacterias y hongos, y esto nos puede dar en 1 hora el diagnóstico etiológico definitivo, ¿no? Y los cultivos, pues sigue siendo importante mandarlo para bacterias y hongos y micobacterias. Entonces, este es el panel para meningitis, que bueno, es uno de los que utilizamos, en donde se estudia la familia del herpes virus, se detecta, les digo, rápidamente, y algunas bacterias también, no son todos los virus y no son todas las bacterias, pero sí es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Y también los hongos. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre algunas características de los líquidos infecciosos, por ejemplo, viral, bacteriano y crónico. En la presión de apertura en la viral tiende a ser normal, que está entre 50 y 180 milímetros de agua. En las infecciones bacterianas esta presión tiende a estar aumentada y en las crónicas también. Las células cuando es algo viral no son tan elevadas, son menos de 100, y si es algo bacteriano, pues van a estar muy elevadas, entre 1000 y 10.000, ¿no? Y crónico, como el tuberculosis o micosis, pues van a estar entre las dos, ¿no? Como entre 100 y 300. El diferencial también va a ser importante, por ejemplo, la infección viral va a ser predominio linfocitos y la bacteriana va a ser predominio polimorfonucleares. La glucosa, aquí hay un error, en la viral es mayor de 40, o sea, en las virales normalmente son glucosa normal
Y las bacterianas y las crónicas, los microorganismos, lo que hacen es consumir glucosa, entonces las glucosas van a estar bajitas, menos de 40 en cada uno, ¿no? Las proteínas van a estar normales en la parte viral. Los cambios virales son muy sutiles y las partes bacterianas, pues va a haber inflamación, va a haber aumento de las proteínas, al igual que en las encefalitis, que las meningitis crónicas, ¿no? Ahora, también vamos a utilizar los estudios de imagen para diferenciar las etiologías, que son como apoyo, ¿no? Nada más el diagnóstico etiológico de certeza nos lo va a dar la PCR o los cultivos, pero no siempre se puede aislar el agente que está ocasionando este problema y existen algunos otros métodos de apoyo, ¿no? Como la resonancia magnética y la tomografía, siempre con contraste, para identificar lesiones en el parénquima que capten contraste, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, esta es la diferencia entre un paciente que tiene meningitis, está inflamada la meninge, esta es la meninge, y capta medio de contraste y vemos que está engrosada, contra un paciente en donde el tamaño de la meninge es normal. El medio de contraste nos permite ver también lesiones intraparenquimatosas como esta, que se pueden relacionar a hongos, por ejemplo. Y el electroencefalograma nos sirve para detectar actividad anormal cerebral epiléptica o lenta, ¿no? Que esto se puede asociar sobre todo a infecciones virales. Hay algunos patrones también en encefalitis autoinmunes que nos permiten, eh, que nos permiten como apoyar el diagnóstico, ¿no? Y bueno, los principios generales de tratamiento es que es prioridad. Cuando nosotros estamos pensando en una meningitis o encefalitis, hay que iniciarlo lo más pronto posible y el tratamiento empírico está determinado por la presentación clínica y las características del paciente. Entonces vamos a ver de forma ya particular meningitis bacteriana, que es pues una de las causas más, que causa más morbo y mortalidad y la tienen que identificar, pero recuerden, no es la única causa de meningitis, ¿no? No es la única causa, no solamente las causas infecciosas. Entonces, pues se define como una infección purulenta en el espacio subaracnoideo y existe reacción inflamatoria asociada al nivel del parénquima y el resto de las meninges, ¿no? Puede haber extensión también hacia el encéfalo. Y esto puede ser que se adquiera en la comunidad o que se asocie a cuidados de la salud. La incidencia anual es de 2 a 2.5 casos por cada 100.000 habitantes y el agente más frecuente en adultos es el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, bueno, también es muy prevalente el meningococo, que es por Neisseria meningitidis, por influenza tipo B, la Listeria monocytogenes en 10% y el Streptococcus galacta en 15%. Por el grupo de edad también vamos a tener algunos microorganismos que van a ser más importantes que otros, ¿no? Pero vean, por ejemplo, a partir de los 2 años sigue siendo ya se presentan el meningococo y el neumococo como los agentes más importantes. En los niños que tengan menos de un mes, pues van a tener otros tipos de agentes, como el Streptococcus galactae, y en los pacientes que tengan asociado, por ejemplo, un trauma penetrante, recuerden que el estafilococo aureus está en nuestra piel, en nuestro cuero cabelludo, entonces pues es de esperarse que las infecciones se den por Staphylococcus aureus, ¿no? Por ejemplo. Y en los pacientes que tuvieron algún procedimiento quirúrgico, neuroquirúrgico y que también hubo ahí manipulación, pues aquí vamos a considerar también la pseudomonas, ¿no? Entonces, en la fisiopatología hay una reacción inflamatoria en la pía madre y aracnoides, las vénulas están con hiperemia y los capilares meningios, y va a haber un exudado subaracnoideo. Entonces, en el encéfalo también se ha visto que puede haber algunos cambios inflamatorios con células de defensa inflamatorias, ¿no? Y también daño directo por toxinas. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Generalmente es a través de la nasofaringe que haya colonización en esta área y o por la circulación, ¿no? O trauma penetrante, como ya vimos. Entonces, puede ser trauma directo, que se rompa la barrera de la piel y del hueso, o puede ser que venga el microorganismo por sepsis y que venga vía hematógena,
o puede ser la nasofaringe, ¿no? Por contigüidad. La situación clínica, ya dijimos, clásica de una meningitis es fiebre, cefalea y rigidez de nuca, que la cefalea va a ser lo más presente, pero puede haber algunas otras alteraciones o presentarse en conjunto con el síndrome meningoencefalítico, ocasionar crisis convulsiva. En cuanto a grupos de edad, por ejemplo, con los ancianos, pero bueno, en general es variada, ¿no? No focal con acción hacia el cerebral, el tallo cerebral, o que se llama romboencefalitis, que si recuerdan, cuando se está formando el sistema nervioso central, el romboencéfalo, pues es la parte que incluye el cerebelo, y esto puede, cuando se afecta esto, nos va a dar pues manifestaciones del estado despierto, ataxia, afección a los nervios del cráneo, y entonces vamos a decir que afecta el romboencéfalo. Y esto es característico sobre todo de las infecciones por listeria. Entonces, clínicamente sí nos puede hacer sospechar, o bueno, también está escrito en algunos virus, ¿no? De herpes, pero lo más frecuente es la listeria. Y crisis, pues también puede ser otra presentación, ¿no? ¿Hay alguna población más de riesgo, como los neumófilos, los diabéticos, los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? O los pacientes que han tenido esplenectomía o el alcoholismo crónico? Son algunas de las bacterias, lo que les decía, lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, pero la listeria monocitariana es importante considerar la romboencefalitis, y se ha visto, por ejemplo, también en pacientes que tienen alcoholismo crónico con VIH, ¿no? La meningitis asociada a los cuidados de la salud son los que ya tuvieron seguimiento quirúrgico dentro del hospital. Es característico un rash en todo el cuerpo. Artritis también, que son cuadros más aparatosos, y la parte de los signos meningios. Hay algo que nos va a predecir qué tanto se puede dar un paciente, y esto es la hipotensión, alteración del estado mental y las crisis epilépticas. Si tiene si no tiene factor de riesgo, 9% de los pacientes van a tener un resultado adverso. De riesgo aumenta, tiene 2 o 3, va a aumentar hasta el 56%, ¿vale? Entonces, los hallazgos típicos, como les había dicho, la presión en la punción lumbar va a estar aumentada, al igual que los leucocitos van a estar muy altos, y va a haber un predominio de neutrófilos aquí con proteínas altas para ver si tenemos, identificamos bacterias, ¿no? Pueden ser gram positivas o gram negativas, y los cultivos, pues, es algo sumamente importante. Entonces, hacer también PCR, principales bacterias, como también de gram, ¿no? Teñir de azul las bacterias, y vamos a decir que esto es gram diagnóstico diferencial. Esto es gram negativo, que no están, no sé, gram positivo, ¿no? Entonces, el estudio de punción lumbar, que es el más importante, hay algunos pacientes que tenemos que considerar hacer un estudio de imagen previo a la realización en historia del sistema nervioso central, o que tengan alguna focalización neurológica. Es decir, la contraindicación para hacerla es que tengamos una tumoración o una lesión que esté ocasionando efecto de masa, y esto ocasiona hipertensión intracraneal, tenga riesgo de hernia. Para eso, entonces, si papiledema, si tenemos el estado mental alterado, pues estará indicado hacer un estudio de imagen previo para asegurarnos que no haya una contraindicación para hacer el tratamiento. Vamos a tener una sospecha de meningitis,
y vamos a ver si hay alguna condición que nos diga que tenemos que hacer una tomografía, la punción lumbar. Esto, si hay alguna condición, no es justificación para retrasar el tratamiento. Entonces, si no hay condición para realizar la tomografía, se hacen cultivos que siempre, aunque enfermería de repente no sé por qué tienen como la idea de solamente en caso de fiebre, no en una infección, como la vía hematógena antes de empezar el tratamiento necesitamos tomar cultivos antes de iniciar el tratamiento intravenoso. Entonces se pide periféricos y se realiza la pulvar. Mientras tenemos el resultado con dexametasona empírico. Ahorita les voy a decir para qué sirve la zona. Y ya cuando el líquido cefalorraquídeo el tratamiento, vamos a desescalar una condición, entonces vamos a que no se va a modificar en tomar hacer el estudio de imagen y la punción, ¿no? Al microorganismo que está ocasionando la meningitis bacteriana, el Streptococcus pneumoniae, y hay guías, lo pueden encontrar en donde se va a dar vancomicina y cefalosporina, ¿no? Y con algunas terapias alternativas. El meningococo con cefalosporina de tercera generación y listeria se va a tratar con ampicilina, no va a responder ni a generación. El tratamiento va dirigido al grupo de edad que vimos, por ejemplo, menores de un E. coli, si está echando, esto si ya lo tenemos como tal identificado cuál es, pues va a tener el tratamiento dirigido, ¿no? Edad por frecuencia. Entonces, si tenemos de 2 a 50 años, dijimos es poco neumonía y meningitis, y vamos a dar vancomicina más cefalosporina mientras lo identificamos. Si tenemos más de 50 años o factores de riesgo, vamos a considerar también a la listeria y entonces además vamos a agregar ampicilina, ¿no? Si tenemos fractura, vamos a considerar también al Streptococcus, pero es más cefalosporina. Vamos a considerar banco más efepime, más banco más meropenem, y así, ¿no? Si tienen antecedentes quirúrgicos, lo mismo, penem. Y bueno, la duración bacteria, ¿no? Entonces, por ejemplo, el meningococo va a tener días, por ejemplo, la listeria son más de 21 días, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Siempre les digo, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero que sí sepan que no, igual que depende del microorganismo, importante identificar qué microorganismo es y no nada más dar tratamiento de forma generalista. Y bueno, las meningitis, hay dosis no es una misma dosis para infección de vías urinarias que para infección del sistema nervioso central, y hay que tomarla en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la ampicilina, la dosis diaria es alta, es 12 gramos. La ceftriaxona no es 1 gramo cada 12, son 4 gramos al día, que damos 2 gramos cada 2. El meropenem son... Esta tabla, les digo, no se la tienen que hacer, pero sí revísenlo antes de indicar un antibiótico para cada cosa, ¿no? La dexametasona se utiliza, únicamente se ha demostrado un neumococo de que aunque hay diferencias, entonces más o menos lo que nos ayuda es, se ha visto que disminuye las secuelas, sobre todo la hipoacusia y una mejor absorción de la primera dosis en el sistema nervioso. Pero fuera del neumococo realmente tiene poca utilidad. Entonces, si por eso de forma empírica damos la primera dosis, antes o durante la primera
infecciones virales no está indicada la dexametasona ni para el neumococo. Ahora, el que trazamos el tratamiento, pues incrementan los resultados adversos y aumenta la mortalidad. Entonces, para tratamientos empíricos, ya vimos que es por edad y todo esto, vamos a dar vancomicina, ceftriaxona, que es cefalosporina de tercera generación para abarcar meningococo y neumococo, aciclovir, infección. Dexametasona pensando en neumococo, que es la más frecuente en adultos. Entonces, hasta conocer los resultados del líquido cefalorraquídeo y la tinción Gram. Cuando ya tengamos el microorganismo como tal, se quitan. O sea, puede ser que le den nada más de esto, pero es algo viral, por ejemplo, no tienen por qué dar vancomicina, ceftriaxona, ampicilina, ¿no? Y se queda con aciclovir. Vamos a ir dirigiendo conforme ya tengan. Los aislamientos y gotas únicamente con el puede colonizar nasofaringea invasiva en los contactos, ¿no? Entonces, la mortalidad global es del 15% aproximadamente, y antes de los 90 la mortalidad era del 20 hasta de un 20%. Todo esto se ha ido modificando por la vacunación. Entonces, vean cómo ha disminuido la mortalidad, ¿no? La comorbilidad pueden quedar con pérdida de audición, déficit motor, alteración del lenguaje cognitivo, y esto relacionado en el tratamiento. Entonces, por eso les digo, nada debe retrasar el tratamiento antibiótico, y las vacunas pues han disminuido mucho la realidad y la incidencia de estas infecciones, aunque que sí hay un cambio en cuanto a... Pero bueno, realmente las vacunas se deben seguir dando, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos el inicio de los antibióticos y tener en cuenta nunca se da el tratamiento con medicamento para que se vaya a su casa, no se da una receta y le dice tómeselo en su casa, no, el tratamiento es intravenoso. Ahora vamos a pasar a la encefalitis viral de grado alteración cefalea, ¿no? Que ya son los síntomas más clásicos. La fisiología, pues, va a ser por vía hematógena o transporte axonal retrógrado, que son estos dos mecanismos. Por ejemplo, alguien que tenga herpes, por ejemplo, en la cara, puede ser un transporte retrógrado, y entonces, filtración hacia el sistema nervioso. O sea, hacia no es lo más. Y ocurren más de 20,000 casos por año. Es la misma. Bueno, se tienen que buscar síntomas asociados, ¿no? Como la estación de año, ciencia en donde viven o los viajes que han hecho, si hay presencia de exantema o contacto con animales, hay virus que se transmiten a través de picadura de mosquitos también. Y entonces vamos a tener múltiples familias de virus que están asociados. De hecho, si han escuchado hasta el coronavirus, encefalitis, y no es raro por ocasionar infecciones al sistema. Por virus del una lista grande de virus, adenovirus en niños, por ejemplo, citomegalovirus, que va a depender lo que les decía de dónde vive el paciente, de los contactos que ha tenido, si tuvo algún viaje, bueno, pensar en encefalitis en Japón, China, pero bueno, depender de las características. Y la causa más común son las infecciones por virus del herpes simple, 1 y 10% de todos los casos, pero es la causa más frecuente de encefalitis esporádica. Son de las causas más graves y que causan más morbimortalidad, pero bueno, también la varicela, el sarampión, paperas, ¿no?
Las transmitidas por mosquitos como el dengue, el Zika y la chikungunya pueden ocasionar encefalitis y hay que tomarlas en cuenta endémicas, ¿no? Van a buscar lesiones en piel y linfadenopatía, de afección al parénquima cerebral, ¿no? Los síntomas cutáneos, recuerden la enfermedad boca, mano, pie por Coxsackie. Y los estudios paraclínicos van a ser los mismos que vamos en meningitis. Aquí, por ejemplo, el electroencefalograma nos va a dar algunos patrones más característicos, como disminución de la velocidad a nivel temporales generales, la punción lumbar, los estudios del líquido cefalorraquídeo, la resonancia magnética, donde puede haber inflamación también de la parte del lóbulo temporal asociado por la familia. No diagnóstico por herpes simple tipo 1 ocasiona esta característica si lo ven que se ve más hiperintenso a nivel de los temporales, y eso es característica tanto de autoinmunes, ¿no? Entonces, en la PCR es algo que nos está ayudando muchísimo porque nos permite tener el diagnóstico rápido y puede detectar rápidamente si esto no es, y aún así ustedes tienen sospecha de que esto es una infección por herpes hiperintensos, los temporales, porque están en un cuadro encefálico. Entonces se tiene que repetir la PCR más o menos a la semana y ver si realmente está negativo. A veces si se hace muy pronto la pudiera salir negativa, ¿no? El tratamiento miligramos por kilogramo, aquí no tiene nada que ver ni nada por el estilo, no son recetas de cocina, hay indicaciones específicas. El tratamiento es con aciclovir 10 miligramos por kilo de 14 a 21 días. Tratamiento profiláctico, también eso es mala práctica, que tengan infección y le dejen antibióticos aunque no hayan convulsionado, ¿no? Y adecuado estado cardiovascular y respiratorio, ¿no? Y adecuada hidratación del paciente. Entonces, el pronóstico va a depender principalmente del tipo de virus y del estado inmunocompetente huésped. Es virus simple, esas son las encefalitis más graves y son las que nos dan más secuelas, ¿no? Pero bueno, si son de los otros, en general no les va mal y tienen no virus y tienen una respuesta, ¿no? Que tenemos para el herpes. Tenemos herpes, tratamiento, pero otros virus pues no van a tener. La mortalidad es las secuelas epilépticas y neuropsiquiátricas pueden llegar hasta el 24 a 22% y el 25% de inflamación muy severa. Entonces, otros virus como el VIH puede que haya de los CD4, ¿no? Otras encefalitis agudas y subagudas, que como ya les decía desde un principio, las encefalitis pues van a ser un proceso inflamatorio del sistema nervioso central. Entonces, con alteración al estado, entonces otras enfermedades asociadas también no lo lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet, y algunas reacciones idiosincráticamente como la inmunoglobulina intravenosa que ya veíamos la clase pasada, ocasiona encefalitis, ¿no? Tener es encefalitis infecciosa
Estos pacientes después de tener viral, generalmente brusca, múltiples alteraciones de vida, donde se afecte porque se acumulan lesiones desmielinizantes en el sistema. Entonces, estas lesiones son inflamatorias, únicamente va a aparecer la esclerosis múltiple, ¿no? Esto es infecciosos previos y lo que dar es que los microorganismos se parecen a alguna proteína del sistema nervioso y entonces después nuestras defensas autoinmunitarias. Y bueno, esto pueden ser hasta muy grandes con efecto de masa y que se pueden confundir hasta con neoplasia, ¿no? Entonces los pacientes pueden presentarse con náusea, vómito, crisis convulsivas o coma, y cuando le hacemos una resonancia magnética vamos a ver estas lesiones. Y bueno, eso es algo muy grave y entonces es inmunomediado y ya vimos el tratamiento que tenemos para eh, enfermedad globulina o la plasmaferesis, ¿no? Igual que la encefalitis autoinmune, en donde son autoinmunes asocian anticuerpos dirigidos neuronales o receptores sinápticos, ¿no? Y estos son las encefalitis autoinmune. Entonces, muchos de estos pacientes decían, no, pues fue una infección viral que les fue mal, es una lesión psiquiátrico, ¿no? Y las encefalitis autoinmunes paraneoplásicas o primaria infecciosa, infección de herpes, la encefalitis autoinmune por generación que pueden ser que tengan como hablando de lupus o paraneoplásicos que estén relacionados a otro tumor y que esté generando anticuerpos contra partes del sistema nervioso. Existen múltiples autoanticuerpos, el anti-HU, RIMA, todos estos y ya los tenemos disponibles, aunque son caros, y entonces les ocasiona encefalitis límbica, por ejemplo, límbica está en el temporal, es de nuestras emociones y pueden tener manifestaciones psiquiátricas, por ejemplo, y algunos se asocian a tumores ocultos como del pulmonares o, por ejemplo, de un teratoma de ovario, ¿no? Entonces va a depender si se asocia o no se asocia a anticuerpos para decir a tumores para decir si es paraneoplásico o no. Y entonces la causa más frecuente es la encefalitis mediada por anticuerpos contra el receptor de NMDA, que así se llama, encefalitis por NMDA, y es la causa más frecuente también en la infancia y ocurre en el 40% de los casos, ¿no? Entonces, la diferencia y lo importante de reconocer estas encefalitis que se pueden presentar también de forma aguda y subaguda, pero que no se detecta ningún virus y vemos que esto que no está respondiendo a ningún antiviral, por ejemplo, y tiene otras manifestaciones en el comportamiento, debemos considerar que puede ser inmunomediado, porque aquí el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Entonces vamos a tener sí síntomas generales, pero estos pacientes generalmente se presentan con agitación, catatonia, que esto es que empiezan a estar muy rígidos, con crisis convulsivas, movimientos anormales, con brotes psicóticos, ¿no? Parecen pacientes que tienen un problema psiquiátrico, pero de forma muy aguda y sin ningún antecedente psiquiátrico, ¿no? Entonces estos pacientes hay que considerar que pudiera ser algo inmunomediado. Entonces, claro, se piden los mismos estudios que nos van a hacer sospechar en encefalitis autoinmune, pero también es importante pedir el panel de anticuerpos. Entonces, el tratamiento es a base de inmunosupresión. La primera línea son esteroides, inmunoglobulina plasmaféresis y después escritos rituximab o ciclofosfamida, ¿no? Pero bueno, es importante considerarla o que lo sospechen para que puedan, pues, ¿cómo se llama? Modificar el tratamiento.
Y bueno, por último, vamos a tener las meningitis o encefalitis crónicas, en donde aquí vamos a considerar la tuberculosis, neurocisticercosis, sífilis, algunos hongos como histoplasma, coccidio, ¿no? Esto lo vamos a considerar sobre todo cuando ya tenemos algo mayor a un mes, pero bueno, sí lo podemos presentar desde antes. Y entonces vamos a tener unas características, se van a darnos sobre todo meningitis, pero puede haber por imagen algunas otras complicaciones como hidrocefalia, es, em, o lesiones dentro del parénquima cerebral como tal, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al criptococo coccidio, vamos a tener aumento de la presión, el histoplasma no va a dar tanto aumento de la presión. La glucosa, les digo, los microorganismos consumen glucosa, van a estar disminuidas. Aquí van a ser predominio mononuclear, por ejemplo, en la coccidio va a estar tempranamente los neutrófilos, pero después va a haber predominio de eosinófilos, ¿no? Entonces todo esto nos va a ir como sospechando. Y vamos a dar la PCR y los cultivos que nos van a dar el origen definitivo, ¿no? Entonces, bueno, el aspergillus, los blastomyces también nos van a dar disminución de la glucosa, aumento de proteínas, ¿no? Y lo vamos a ver por los cultivos y la PCR. Igual que la micobacteria y sífilis, ¿no? Eso también tenemos PCR para ver si tenemos tuberculosis o el BDRL en líquido cefalorraquídeo para ver si esto es sífilis, ¿no? Y la neurocisticercosis, hasta hace muy poco realmente teníamos muchísimos casos de neurocisticercosis, ya cada vez es más rara, pero recuerden que es una enfermedad transmitida a través de que comamos los huevecillos de la tenia y esto pues cada vez se tiene más regulación, ¿no? Pero entonces el humano es lo que va a desarrollar el cisticerco y vamos a tener diferentes etapas de esta infección. Vamos a tener la vesicular, la coloidal, la granular y la parte calcificada. Entonces, vamos a tener diferentes lesiones, por ejemplo, que captan en anillo en la resonancia magnética y, las etapas en que se tratan es la coloidal y la vesicular, que son en etapas agudas y que nos está ocasionando inflamación, edema alrededor de la lesión, y es cuando todavía el parásito está vivo. Ya cuando nosotros vemos en una tomografía que hay calcificaciones, estas etapas ya el parásito está muerto y ya no hay indicación de dar tratamiento, ¿vale? Entonces, vean, puede haber complicaciones de hidrocefalia. Esto, afortunadamente, estos casos ya son bien raros de verlos, pero se pueden ocasionar lesiones como en racimos y juntarse y ocasionar vesículas. Esto es lo que se tiene que tratar. Ya las calcificaciones ya no, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de neurocisticercosis, vamos a tener un patrón de pleocitosis mononuclear moderada, raramente arriba de 300, la glucosa normal, y vamos a mandar el ELISA en suero y el líquido cefalorraquídeo, en general con el suero suficiente, y las pruebas de inmunoblot para anticuerpos con la tenia solium, ¿no? Y la resonancia magnética y la tomografía del cráneo con contraste pues nos van a ayudar también al diagnóstico diferencial. Vamos a tener los criterios de Bruto, que son los criterios absolutos y los criterios mayores, ¿no? Entonces, claro, los absolutos es que nosotros demostremos el parásito de forma histológica por una biopsia, ¿no? También lo podemos obtener si tenemos lesiones a nivel medular, pero eso pues prácticamente casi no se usa. La otra es que encontremos en los estudios de imagen el Scolex, que se observa que es como la parte del parásito dentro de estas vesículas, y entonces eso también ya es definitivo. Y, y la visualización directa a través de la retina, si está afectando en la retina, se puede ver por la lámpara de hendidura, y eso, pues nada más pedirle al oftalmo ver si lo alcanza a ver, y eso también es ya criterio absoluto, ¿no? Y el criterio mayor, pues ya vamos a tener otros de imágenes características, que demos el tratamiento y se resuelvan los quistes, ¿no? O que ya después se conviertan en calcificaciones. También vamos a tener criterios epidemiológicos en donde pues todos los mexicanos vamos a tener este factor de riesgo en donde vivimos en una zona endémica de cisticerco, ¿no?
Y entonces, bueno, aquí voy a ver la combinación entre los diagnósticos definitivos y diagnóstico probable de acuerdo a la suma de estos criterios diagnósticos, ¿no? Las complicaciones, pues también se tratan. Si tenemos crisis convulsivas, pues el antiepiléptico, y si hay hidrocefalia, pues válvula de derivación. El tratamiento pues va a ser dirigido también a la infección crónica que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, criptococo, se da anfotericina. Si tenemos coccidio con fluconazol, blastomisis, anfotericina. Realmente aquí ya estamos utilizando los antimicóticos, ¿no? Vamos a tener una etapa de inducción, consolidación, mantenimiento, y de profilaxis primaria, ¿no? En estos pacientes, realmente estos tratamientos son más largos. Por ejemplo, en esta de inducción, la anfotericina son 14 días y después ya se va por semanas en vía oral, pero sí hay que tomar en cuenta que estos pueden ser hasta muy caros y crónicos, ¿no? Igual el tratamiento para micobacterias, o sea, tiene 2 meses de terapia intensiva, pero en el tratamiento oral, pero después nos quedamos hasta por 10 meses. Entonces estamos hablando que estas meningitis se tratan de forma crónica y larga, ¿no? Y la neurosifilis, pues también. En cuanto a la neurocisticercosis, vamos a tener al albendazol y al praziquantel, como los dos antiparasitarios de elección, ¿no? Y recuerden, las lesiones calcificadas no se tratan, son secuelas de una infección ya resuelta. Ajá, ¿qué son estas? Listo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Doctora, siempre se van a, bueno, como signos clínicos, siempre vamos a encontrar pues que el paciente pueda presentar crisis convulsivas. No, ese es un dato de irritación en el encéfalo, que es una manifestación que te puede dar, pero no en todos los pacientes. O sea, realmente, como les digo, la triada ni siquiera se va a presentar en el 100%, es lo que les va a hacer sospechar, pero en algunos pacientes presentan crisis y otros no. Otros tienen manifestación de alteración del lenguaje, otros tienen alteraciones visuales, alteraciones sensitivas, ¿no? Pero no, nada es siempre. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, doctora. Ok, bueno, entonces, miren, la siguiente semana van a tener la clase de neuroonco. Me pidieron dos sesiones. Las va a coordinar el doctor Jorge Octavio Olvera. Le voy a pasar entonces el teléfono de su jefa de grupo nada más para que se pongan de acuerdo con él y lo vean martes y jueves. Yo los veo hasta la siguiente semana para continuar con el programa y ya les mandé lo último que faltaba de enfermedad vascular cerebral para que lo revisen en el correo. Es una clase súper chiquita. Y bueno, ya continuamos la siguiente clase, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, pues los veo de esta semana la que sigue. Y y, y si alguien tiene alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico, ¿vale? Pero bueno, que tengan buena semana, chicos. Hasta luego. Doctora, Sí. perdón. De los que nos había tocado entonces exponer neurooncología, ¿preparamos el tema o...? Sí, Sí, lo van a presentar, pero lo van a presentar con él. Ok, gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, Gracias, doctora. doctora.